El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se le enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y a María Santísima nuestra Madre, no he venido a abolir la ley y los profetas, dice el Señor. No he venido a abolir, repite, sino a dar plenitud. ¿Qué pueblo, dice también el libro del Deuteronomio, ¿no? ¿Qué pueblo ha tenido a su Dios tan cerca como tú? Le dice Moisés al pueblo de Israel. Que Dios en persona, Dios personalmente, ha bajado para enseñarle su voluntad. Eso fue en el Sinaí. Dios baja y le dice al pueblo cuál es su voluntad. Lo ha guiado también por el desierto y siempre le enviará profetas, siempre del lado de su pueblo. Por eso, de alguna manera, Moisés le dice que deben sentirse orgullosos, porque ¿qué nación ha tenido los dioses tan cerca como el Señor Dios está cerca de nosotros siempre que lo invocamos? ¿No? Tan cerca. Para nosotros más cerca todavía que en el Antiguo Testamento. Dios se ha hecho carne. Y se ha hecho carne y entonces ha hablado más claramente. Y dice aquí el Señor que todo el Antiguo Testamento, todo, Él lo asume. Y de una manera nueva. Dice, no he venido a abolirlo, todo lo del Antiguo Testamento, sino a darle plenitud. Es una fórmula muy famosa en nuestro Señor, que básicamente quiere decirnos, ¿no?, que algunos elementos del Antiguo Testamento, ciertamente Jesús los va a hacer caducar, pero los preceptos, el decálogo, Jesús los viene a elevar. Un ejemplo de eso lo tenemos en el matrimonio. Dice, habéis oído, ¿no? ¿Qué se dijo? Todo aquel que se separe de su mujer comete adulterio. Pero yo les digo, todo aquel que mira a una mujer y la desea, comete adulterio, ¿no? Ahí está como la diferencia, que de suyo el Nuevo Testamento es mucho más exigente. Jesucristo es más todavía. Pero sobre todo, ¿dónde viene a dar esa plenitud que dice el Señor? Y es que, primero, Dios mismo ha bajado a la tierra. Por eso cuán importante es conocer el Nuevo Testamento para conocer al detalle la voluntad de Dios. Y por otra parte, ha venido a dar plenitud, sobre todo por la gracia. Es decir, si en el Antiguo Testamento conocíamos toda la ley, la voluntad de Dios, era como conocer una lista de deberes. En el Nuevo Testamento, que es la era del Espíritu Santo, Dios no solamente nos enseña su voluntad, sino nos va a capacitar, nos va a dar la fuerza para realizarlo. Y eso es el Espíritu Santo que desciende sobre los apóstoles. Por eso Jesús no rebaja la exigencia, sino incluso más todavía la eleva. Todos los preceptos, dice, los menos importantes y los más importantes, todos hay que cumplirlos. Por eso un cristiano
está llamado, en primer lugar, ¿no?, a ese dejarse envolver por la gracia de Dios, para que poco a poco vaya avanzando y vaya creciendo en las virtudes cristianas, desde una observancia mínima, desde un evitar pecados mortales, a ir creciendo en ese elevarse, en ese dejarse envolver por la gracia de Dios y amar día a día más y más a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es lo que va transformando el corazón del hombre, ¿no? Va entrando en él. Es lo que prometieron los profetas en el Antiguo Testamento. Les daré un corazón nuevo, les daré un espíritu nuevo, derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias os he de purificar. Así dice el profeta. Es un corazón nuevo que brota por la gracia de Dios, por los sacramentos y día a día por la gracia que va transformándonos, sobre todo en la Eucaristía, en el sacramento de la confesión. Por eso cuánto importa tener esto bien claro. A veces podemos quedarnos casi en el Antiguo Testamento nada más, contentándose con cumplir los mandamientos. Y no basta eso, no basta. El capítulo 5 de San Mateo es una como evidencia. Ahí está Jesús, su carta magna, que son las bienaventuranzas, ¿no? Y ahí están cuántas exigencias. Esas exigencias Jesús las hace porque sabe que Él ha traído también la fuerza para que viva el cristiano eso. No solamente te dice la obligación, sino te da la fuerza. San Juan Crisóstomo, en una de sus catequesis, decía así a su pueblo, que un cristiano, con la gracia de Dios, tiene fuerza para luchar. Tiene fuerza para luchar día a día. Ya no puede decir, ya no puedo. Un cristiano, con la gracia de Dios, es eminentemente positivo. De la mano de Dios puede crecer en la santidad. Ya no solamente contentarse con simplemente no matar, no robar. Dice el santo, así como los niños en la escuela, primero aprenden a hacer algunas letras y empiezan a mejorarlas, ¿verdad? Primero las hacen torcidas, más derechitas después y paso a paso. Después de aprender las primeras letras, aprenden a leer, dice el santo. Y así nosotros, dice, primero aprendamos a no hablar mal. Ahí está, ¿no? Un cristiano que se convierte y quiere santificarse. Por lo menos ya no hables mal de nadie. No hablar mal. No faltemos a la caridad. Luego, dice el santo, pasando a otra letra, ya no solamente a no hablar mal del otro, sino a no envidiar a nadie. Ya está. Ya no lo critico. Pero segundo paso, dice él, ya no envidio a nadie. Y también dice, si ya no te das excesos, ¿no? Ya no hay borracheras, dice él, ahora pasa a no ser esclavo del cuerpo en ninguna situación, a no dejarte llevar por la gula. Ya no hay excesos grandes, pero ahora pasa a más pequeños. Luego, pasando de ahí, pasa a algo más espiritual. Estudiemos el valor de la continencia, ¿no? La hermosura de la castidad. Cuán hermoso es un corazón puro. Claro, eso es la continencia, la belleza de un corazón, un ángel encarnado. Eso es el cristiano que conserva la continencia, que vive en castidad. Y pasando de ahí, dice el santo, la mortificación de los sentidos. Fíjense cómo San Juan Crisóstomo, de una manera muy sencilla, va describiendo como proceso de crecimiento que ha de tener el cristiano. Porque si el Espíritu Santo habita en nosotros, si tenemos la gracia de Dios, la fuerza que ha traído Dios,
no sería coherente que uno se estanque y pasan los años y uno pues sigue igual. Aquí Jesús nos dice que Él ha venido a dar la plenitud a la ley de Dios. La santidad no es solamente una cosa interior, que de hecho es interior, dice, no, Jesús dice, adorarán al Padre en espíritu y verdad. No, la santidad Dios nos la ha dado a seres humanos que viven en una sociedad, que viven metidos en el cuerpo, que viven en circunstancias que han de vivir día a día. Y se tiene que notar. Aquí por eso Él dice, ¿no? En un aspecto de la vida, primero, no hables mal, ya está. Después de un tiempo que vas más lleno de Dios, pasa lo otro. Conseguir esta meta con la gracia de Dios, ya no envidiar a nadie. Y después dice, más todavía, porque es el Espíritu Santo. Ama, ¿no?, el crecer en la virtud, en la continencia, amar las virtudes, la humildad, que también podríamos poner. Y después, dice el santo, pasa de ahí, pasa al corazón, dice. Pasa al corazón. Recién, fíjense, de una virtud externa a una actitud mucho más interna. De algo externo, pero es eso. Sé contrito de corazón, ¿no? Sé contrito, así. Un cristiano está llamado a eso, está llamado a transformar su vida diaria, en su vida diaria, a hacer palpable la acción del Espíritu Santo. Porque si no, prácticamente, pues, toda la gracia que ha traído el Señor, la dejaríamos como estancada. Y eso Jesús no ha venido a traer a este mundo. Pidámosle a nuestra Madre, la Santísima Virgen, en este tiempo de Cuaresma, que se nos exhorta a la conversión. Esta es la conversión. Un dejarle paso a la gracia de Dios para irse uno transformando cada vez más, de día a día, de día en día, hacerse otro Cristo. Eso no es solamente una cosa interna, sino también que se verifique en la cotidianeidad, ¿no? Pues que eso nuestra Madre nos lo conceda. Amén.